Santo Dios. Y vamos a buscar la palabra de Dios en el libro de Tito, capítulo 1, verso 6 en adelante. Bueno, en este caso vamos a leer el verso 8 y 9, ya que no quiero extenderme en la lectura. Y lo estoy leyendo de la versión internacional. Cuando lo encuentre, digan ouch, amén, o háganme así. Amén. Todavía algunas personas están buscando. Estamos en Tito 1:8. Tito 1:8 y 9. Vamos a leer esos dos versos en la versión internacional. Es algo más sencillo. Amén. Leemos entonces en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, esto es en referencia a los pastores. Al contrario, el pastor, obispo o anciano, debe ser hospitalario, la versión Reina Valera dice hospedador, amigo del bien o amante de lo bueno, sensato o sobrio, justo, santo y disciplinado o dueño de sí mismo. Verso 9, debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Oramos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que me permite de exponer tu santa y bendita palabra, Señor. Espíritu de Dios, ministra mi vida, ministra nuestras vidas. Permite que estas palabras que son tuyas hagan hueco en nuestros corazones y puedan ser de bendición para nuestra vida, y que nosotros podamos compartirles a otros de lo que aprendimos de ella. Por Jesús te damos gracias. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Santo Dios. Bien, hermanos, ya ustedes saben que estamos esta es la tercera parte de una serie de mensajes que les hemos titulado cualidades de un candidato al pastorado. Cualidades a un candidato al pastorado, y esta es la tercera parte. Y hemos estado mirando ya para la visita que es nueva y no sabe a dónde estamos, para ubicarles y no estén tan perdidos. Hemos estado hablando sobre las cualidades de la iglesia en general, los ancianos, las ancianas, las jóvenes casadas, y también hablamos de los jóvenes. Y la línea de Pablo, el pensamiento de Pablo que le da esta encomienda a Tito, es porque Pablo desea que Tito le señale a la iglesia lo que cada uno debe hacer y lo que debe ser. Ahora, eso es en el capítulo 2 de Tito, pero en el capítulo 1 de Tito, Pablo hace lo mismo, pero con respecto a los líderes, y da ciertos requisitos que deben tener los líderes de la iglesia. En este caso particular se refiere a los ancianos, obispos o pastores. Las tres cosas es lo mismo, estamos hablando de pastores. Entonces, en Tito 1, 6 al 9, Pablo le da las cualidades no negociables. Estas cualidades no son negociables de los candidatos al pastorado. Esto es algo que Dios ha dado, son las normas de Dios que Dios ha establecido para los líderes en el pastorado. Y comienza primero en el verso 6 con la reputación pública intachable que debe tener el ministro o el pastor. En segundo lugar, en el verso 6 también señala la moralidad sexual, siendo fiel a su mujer. Y en tercer lugar, en el verso 6, Pablo señala su liderazgo con la familia, teniendo hijos
creyentes o cristianos. Ya en el verso 7 y 8 muestra su carácter general, que ya la semana pasada tocamos parte de ese carácter general, y vimos lo que no debe ser el ministro, lo que no debe ser. Pero hoy vamos a ver lo que debe ser el ministro. Y un quinto punto que Pablo señala en el verso 9 es la habilidad para enseñar que debe tener el pastor. Todo esto está encerrado en estos versos de Tito 1 al 9. Repasando y ampliando un poco lo que hemos hablado, empezaremos con la reputación pública de un candidato al liderazgo pastoral. En el verso, estoy en Tito 1:6, y hablamos la semana pasada, primero, que Pablo dice, el anciano o el pastor debe ser intachable, debe ser irreprensible. Y esto significa, la palabra irreprensible o intachable significa sin mancha, sin tacha. Se refiere a alguien que está por encima de cualquier acusación, alguien que está por encima de reprensión y de todo escándalo público. Entonces, el requisito general que Pablo establece, guiado por el Espíritu Santo, por supuesto, es que ese candidato al pastor tiene que vivir una vida irreprensible, una vida intachable, que no se le pueda señalar. Número 2, en el mismo verso 6, vimos también la moralidad sexual, que es la primera cualidad específica y particular de un pastor que es irreprensible. Y Pablo dice en el verso 6, el pastor debe ser esposo fiel de una sola mujer. Y esta frase significa literalmente que debe ser el hombre de una mujer, de su mujer. O un esposo que es fiel o leal a su esposa. Y esta fidelidad no solamente es en lo externo, sino en lo interno. Una persona puede estar casada con su esposa y aún así serle infiel en pensamiento, teniendo pensamientos lujuriosos con otras mujeres. Eso entonces lo hace infiel. Que dicho sea de paso, muchas veces, o todo el tiempo, todo comienza en la mente. Se comienza a desear, se comienza a tener lujuria con otras personas y ahí se llega a la práctica del adulterio. Entonces aquí se está hablando de pureza interior en pensamiento y pureza interior en acciones en el área sexual para con su esposa. En tercer lugar, hablamos también del liderazgo en la familia. No solamente el aspecto moral, sexual con la esposa, sino también el liderazgo en la familia en lo que concierne a sus hijos. Esta es la segunda cualidad del pastor, que es irreprensible. Y el verso dice así, estamos en Tito 1:6, sus hijos deben ser creyentes. Es un poquito difícil de tragar, pero dice creyente. Está estableciendo que los hijos de los candidatos a pastor o los pastores deben ser creyentes, y para afirmar esto continúa la oración y dice, libres de sospecha de libertinaje o disolución o de desobediencia, que la versión Reina Valera le llama rebeldía. Estamos en Tito 1:6. Pablo aquí especifica claramente que los hijos de los ministros candidatos al pastorado deben ser seguidores de Cristo, deben ser fieles a Jesucristo. Algunas versiones, en vez de usar la palabra creyente, usan la palabra fieles. ¿Pero fieles a qué? No fieles a los padres, está hablando en el contexto de fiel, un compromiso con Cristo. En Timoteo 3:4, que es otro pasaje que habla de esto en cuanto a los requisitos del pastor, en Tito 3:4 y 5, Pablo es más específico aún y dice así: el obispo o el pastor debe gobernar bien su casa. Y cuando habla de su casa está hablando de su esposa y está hablando de sus hijos.
esa es su casa. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Pablo es bastante claro en este aspecto. Dos aclaraciones aquí, o una, pero quiero aclarar. En Tito 1:6, que habla de que debe tener hijos creyentes, es una referencia más bien a hijos que ya son adultos, que ya pueden decidir por sí y son adultos. Lo que habla aquí en Timoteo 3:4 habla de hijos que le obedezcan con el debido respeto. Está tratando con niños ya que no son adultos, son niños que están en el seno del hogar y todavía están sujetos a los padres. Le hago esa aclaración para que entiendan el distintivo. Tito trata con hijos adultos, Timoteo trata con niños pequeños, pero el contexto o la afirmación es la misma. Deben ser fieles, deben ser creyentes. Ahora, el carácter general fue el otro tópico que comenzamos el domingo pasado y hoy vamos a terminarlo. Es la tercera cualidad de un pastor que es irreprensible. Aquí da algunas características generales y Pablo aquí presenta dos listas. En el verso, puedes volver a Tito 1:7, Tito 1:7. Y en estas dos listas, una de las listas es aspectos negativos que el líder creyente no debe de ser ni actuar. Y la otra lista, que es en el verso 8, habla de asuntos, cosas positivas. En el primero da 5 aspectos negativos y en la segunda lista da 6 aspectos positivos que lo veremos hoy. Primero, en el verso 7, lo que un pastor no debe ser. Lo pueden leer ahí mismo. En el verso 7, lo que un pastor no debe ser. Estas 5 características negativas que presenta Pablo a Tito descalifican a la persona que quiera ser pastor. Y la primera que menciona es no arrogante, no soberbio. Y este término es un término fuerte en griego y significa lo contrario a ser consumido con uno mismo, buscar solo lo suyo, gratificándose y menospreciando a otros. Esto tiene que ver con ser una persona terca y obstinada. El pastor y el líder no puede ser obstinado, ni puede ser terco o arrogante. Número 2, en la lista dice que no sea iracundo. Esta palabra proviene del griego orge, y se refiere a la ira y el enojo. Aquí se trata de una ira que se mantiene encendida, residiendo bajo la superficie, como el agua cuando se hierve, ¿no? O como el carbón. Usted sabe que cuando usted pone mucho carbón y lo enciende y se queda los residuos, todavía ponga la mano, está caliente. Pues así está tratando de una ira que está interna, pero está cocinándose ahí. Esto es lo que conocemos como una persona que tiene mal genio. Eso no puede ser parte de la característica de un líder o de un pastor. Número 3, no dado al vino o no borracho. Y literalmente esto significa estar al lado del vino. No puede estar al lado del vino, o sea, consumiendo vino continuamente. El principio que se da aquí, y aquí hay mucho más que explicar, en una escuela bíblica ya que está por venir, vamos a explicar con detalles a qué se refiere esta cuestión del vino y cuál era el contexto allá en el Nuevo Testamento. Pero el principio general aquí es que el alcohol no debe ser parte de la vida del ministro. ¿Por qué? El alcohol lo que hace es que quita la sobriedad, y un ministro debe ser sobrio, debe estar atento siempre, su mente debe estar clara y su pensamiento debe estar claro. Y una persona que bebe continuamente y se emborracha, lo que pasa es lo opuesto. Su mente no está clara para pensar.
Número 4, otro aspecto negativo es que el ministro no debe ser violento o no pendenciero, dice la Reina Valera. Se trata de alguien que utiliza su mano o el puño o cualquier objeto para herir o para vengarse. ¿Se puede imaginar eso, hermano? Que yo resuelvo las cosas a golpe. Imagínense, quedo descalificado inmediatamente. No doy ejemplo como pastor. No violento. Pablo continúa en la lista negativa y dice, número 5, no codicioso de ganancias malavidas o deshonestas. Esto es algo que se da mucho. Esto significa o es alguien que no tiene vergüenza de ganar dinero deshonestamente. Se trata de una persona que no tiene integridad y quiere manejar el dinero y tomar ventaja, como lo hizo muchas veces Judas, uno de los 12 discípulos de Jesús, que fue Judas, pues practicaba el tomar de la bolsa y extraer.